Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias y también de este programa de opinión, de análisis, de debate. Miren el siguiente video y ustedes solos concluyan cómo cambian los tonos. Por ejemplo, el fenómeno de Donald Trump. El pelucón Donald Trump es un verdadero pelucón. El papá de los pelucones. The father of the pelucons. El papá de los pelucones. Un enfermo mental, lleno de odio. Pero yo le digo a los imperialistas y le digo a mi pueblo, no se atrevan, no se atrevan. Porque Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. 8 barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. Esa carta, la primera carta, seguramente le mandaré más, tenía el objetivo... ¿Sin respuesta de él? No importa, ¿no? No ha recibido respuesta, sí. Pública han dicho algunas cosas, pero eso es lo de menos. Lo importante es defender la verdad de tu país. Yo no tengo ninguna animadversión con el presidente Trump. Hemos tenido y tenemos visiones muy diferentes del mundo. Creo que solo coincidimos en una opinión que él tiene, que él quiere la paz para el mundo. Es lo que él quiere dejar como legado. Si él quiere dejar eso como legado, en Venezuela, nosotros somos su único aliado, si quiere la paz. La noticia es la lista de hechos que pone contra las cuerdas a Nicolás Maduro, que ha pasado, como vimos, de los acostumbrados ataques permanentes, verbales, ataques, desafíos a Washington, a la Casa Blanca, a pedirle cacao a Donald Trump. Comenzamos con lo más reciente que ocurrió hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El presidente de los Estados Unidos lanzó en su discurso una dura advertencia al dictador venezolano de manera directa ante el seno de la ONU. Trump se dirigió con nombre propio a Maduro y le sentenció que las organizaciones criminales que trafican drogas, consideradas terroristas, y que trafican drogas desde Venezuela, serán borradas de la faz de la tierra. Para proteger a nuestros ciudadanos también designé múltiples cárteles salvajes de la droga. Y lo han visto con sus ojos. Pongámoslo de esta manera: a la gente no le gusta recibir grandes cantidades de drogas en botes. Ya no hay muchos botes que viajen al mar y a Venezuela. Ya no hay muchos que quieran viajar rápidamente. Y virtualmente detuvimos las drogas que ingresan a nuestro país por mar. Los llamamos las drogas acuáticas. Te saludo, Jefferson, a ti en el Centro Internacional en América Latina, aquí desde el Centro Internacional en Washington. Hola. Hola, Claudia, un gusto para mí estar a tu lado en este programa La Noche. Un saludo a nuestros televidentes. Y es que el mandatario republicano, Claudia, tal y como lo indicaba, justificó el uso de la fuerza militar para desmantelar a las bandas criminales venezolanas designadas como narcoterroristas. El presidente Trump ratificó que estas agrupaciones son lideradas por Nicolás Maduro. Entre ellas, recordemos, están el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua. También designé a múltiples carteles salvajes como organizaciones extranjeras terroristas, como por ejemplo las peores bandas que hemos visto en el mundo, MS-13 y el Tren de Aragua. El Tren de Aragua es de Venezuela. A propósito, esas organizaciones torturan, mutilan y asesinan con impunidad. Son los enemigos de toda la humanidad y por esta razón recientemente iniciamos a usar el supremo poder de las fuerzas militares de los Estados Unidos para destruir a los terroristas venezolanos y a sus redes de tráfico dirigidas por Nicolás Maduro.
El fuerte mensaje del presidente de los Estados Unidos llega en medio de un muy evidente desespero, nerviosismo de Maduro ante, ese despliegue militar muy poderoso en el sur del Mar Caribe. Estados Unidos lo ha hecho mientras la presión crece con la destrucción de narcolanchas provenientes de Venezuela. El tirano Maduro envía mensajes y, sobre todo, la carta proponiéndole un diálogo a la administración de Trump, pidiéndole cacao. En las últimas semanas ha tomado protagonismo los señalamientos absolutamente falsos sobre vínculos con mafias y bandas narcotraficantes por parte de altas autoridades legítimas de Venezuela. Es el peor de los fake news que se ha lanzado contra nuestro país para justificar una escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente. Estos y otros temas siempre estarán abiertos para una conversación directa y franca con su enviado especial Rick Grenell para superar los ruidos mediáticos y los fake news. Pues Claudia, la carta del Nicolás Maduro a Donald Trump recibió el rechazo de la Casa Blanca. La portavoz Carol Levitt señaló el lunes que la misiva estaba plagada de mentiras. Le recordó que su mandato en Venezuela es ilegítimo. Esto le dijo a Nicolás Maduro. Según los medios de comunicación, Maduro ha enviado una carta al presidente Trump, pero este último ha evitado decir si la ha leído. ¿La ha recibido? Hemos visto esa carta. Francamente, creo que Maduro repite muchas mentiras en ella y la postura del gobierno sobre Venezuela no ha cambiado. Consideramos que el régimen de Maduro es ilegítimo y el presidente ha dejado claro que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas mortales desde el régimen venezolano hacia los Estados Unidos de América. Con nosotros está Pedro Mario Burelli, presidente del Comité Asesor de Latin America Leadership Program de la Universidad Georgetown, empresario venezolano y recordemos es dirigente de la Junta Directiva de PDVSA. Pedro Mario Burelli, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer tenerlo. Y se juntan muchos hechos, varios hechos que muestran esa presión bajo la que está Nicolás Maduro y el nerviosismo de Nicolás Maduro. La carta es muy diciente y el Pleno de la ONU hoy, cuando con nombre propio el presidente de los Estados Unidos dice que van a borrar de la faz de la tierra a los narcoterroristas y dice que él es el líder de esta organización que trafica drogas. Obviamente las expectativas cuando pasa esto suben, Pedro Mario, pero ¿cuáles son los siguientes pasos? Es decir, esta es la presión, este es el nerviosismo, pero ¿cuál es el siguiente paso? Claudia, Jefferson, buenas noches. Lo que estamos viendo es una escalada programada dentro de un plan que es la respuesta definitiva de Donald Trump a un problema que conoció en su primera administración, pero la Fuerza Armada en ese momento no quiso enfrentarlo y esta vez sí le ha dado un plan que va en escalada, tiene objetivos claros y una fecha de terminación. Obviamente, esto era algo que no se esperaban. Y no se esperaban ¿por qué? Porque Maduro y sus generales se sienten muy guapos y apoyados cuando enfrentan a una población desarmada, que es lo que han hecho durante años. Sienten que son todos poderosos. Cuando los venezolanos, gracias a Dios, nunca han recorrido a la violencia, nunca ha habido un brazo armado de la oposición. Que por cierto, cuando nos acercamos a una transición, eso va a ser una gran ventaja. Que siempre se mantuvo la lucha pacífica e inclusive participando en procesos electorales completamente injustos y desbalanceados. En donde se pudo ganar a partir de esa elección, que Maduro tuvo que robársela porque el costo de reconocer que habían perdido era muy alto. Lo que vino en aumento fue los crímenes de deshumanidad y los crímenes de otra naturaleza. En la desesperación, en el aislamiento, aumentó la producción en la red de laboratorios que tienen, aumentó la minería ilegal aprovechándose del aumento del precio del oro mundial y simplemente fue un deseo desesperado de mantenerse el poder y se le abrió una oportunidad, Claudia, cuando apareció el señor Richard Grenell como enviado especial y se creyeron el cuento, sin darse cuenta que casi que inmediatamente que el señor Grenell sacó a los americanos que estaban presos en Venezuela, como utilizados como rehenes, todas las decisiones que ha tomado el señor Trump
van en contra de lo que el señor Grenell sigue vendiendo. O sea, aquí hay una posición muy clara del presidente y ahora es que se están enterando en Caracas que se les acabó el margen de maniobra. Pero Mario, ¿pero usted cómo interpreta que el mismo presidente Donald Trump, en su discurso ante el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, haya tomado como prioridad ese tema en particular? Ha dicho que va a borrar de la faz de la tierra a las redes narcoterroristas lideradas por Nicolás Maduro y lo ha nombrado con nombre propio. ¿Usted cómo interpreta? ¿Esto tiene algún antecedente? Pero Jefferson, no hay antecedente para esto, tampoco hay antecedente para que un país lo secuestre una banda de narcotraficantes. Ha habido países, Colombia, México, y Ecuador hoy en día, donde los narcos han puesto en jaque, han tomado parte del país, han hecho tambalear a los países, pero nunca hay una situación donde unos narcos han tomado desde hace mucho tiempo el control de un país y se aferran al poder porque el costo de soltar es muy grande. Entonces, no existe un mecanismo probado de cómo se saca a un grupo de secuestradores, pero es la primera vez en que el diagnóstico, un país secuestrado por narcos, se está enfrentando con la fuerza. Y yo creo que eso es lo que el régimen en Caracas nunca esperó que iba a pasar, porque siempre en los Estados Unidos había titubeo, inclusive en la primera administración Trump. El presidente Trump ha dicho en privado, Maduro está en el poder porque yo en el primer periodo no hice todo lo que tenía que hacer, pero no fue culpa mía. Los generales no me dieron las opciones que yo le pedí. En este momento, él pidió las opciones y se la dieron. Y quienes creen o dicen, Jefferson, que esto tiene que ver con que Marco Rubio convenció a Donald Trump, primero no conocen a Donald Trump. Segundo, no saben nada de lo que está pasando. Tercero, no están ni siquiera leyendo el lenguaje, los mensajes que está mandando Trump en cada vez que ha anunciado que se ha hundido un barco. Él está muy claramente demostrando que el poderío militar de los Estados Unidos se va a utilizar de forma efectiva y eficiente contra quienes le hacen daño a los Estados Unidos, que de paso tienen un país secuestrado. Pero Mario Burelli, aquí también hay un hecho. Lo que dejó Joe Biden ya es pasado y de todas maneras lo que aún se percibe dentro de las toldas de Donald Trump y es el papel del enviado especial Richard Grenell. Richard Grenell ha siempre tratado a Maduro como un estadista cuando hicieron estos acercamientos y diálogos para la liberación de los americanos. Fíjese que en la carta Nicolás Maduro precisamente se refiere a él como la persona cercana, dice que el resto son fake news, que se han inventado, que en Venezuela no hay tráfico de drogas. Y por otro lado está la visión de enviar toda esta presión al sur del Caribe. Pero las voces de Biden siguen sonando y fíjese la de hoy ahí en todo el contexto de los que se reúnen en esta Asamblea General de las Naciones Unidas, la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, recordemos también, bueno, defensora de Biden, la líder demócrata, en el diálogo con nuestro periodista Roberto Macedonio, dijo que el régimen de Nicolás Maduro debe terminar pronto, eso está bien, pero puso en duda la legalidad del despliegue naval de Estados Unidos en el Mar Caribe y cuestionó fuertemente el discurso de Donald Trump. Dijo que ni siquiera sabía si eso era legal. Señora, ¿usted qué piensa sobre Venezuela y el despliegue en el Mar Caribe? No estoy segura de que eso siquiera sea legal. ¿Usted cree que es ilegal? No sé, dije que no estoy segura de que sea legal. Tendríamos que ver de todas maneras. Con lo que respecta a las declaraciones de Trump, al discurso de Trump, yo siento que eso no tenía visión, no tenía verdad, no tenía plan. Y eso es lo que tengo que decir al respecto. Estamos hablando aquí de legalidad frente a un narcorrégimen, unos criminales que se apropiaron de un país. Pedro Mario, ¿cómo contestar estas sugerencias que llegan de la alta política de Estados Unidos? Yo le preguntaría a Nancy Pelosi por qué el presidente Biden, una semana antes de dejar la presidencia, aumentó la recompensa sobre el señor Maduro y le puso una recompensa al general Padrino, subió la recompensa de Diosdado Cabello. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque quería dejar sentado que
Él intentó negociar porque unos asesores lo convencieron, le creyeron a Maduro. Inclusive, una de las cosas que la gente se olvida es que cuando comenzó la negociación en marzo del 2022, el anuncio, como lo filtró la Casa Blanca, es: vamos a tener más petróleo de Venezuela y vamos a separar a Maduro de Putin. Es decir, toda la premisa sobre la cual hubo esas negociaciones estaba equivocada y el resultado fue el fraude masivo de la elección. A partir de ahí, la administración Biden fue clarísima en que Edmundo González había ganado la elección, por lo tanto era el presidente y lo reconoció como presidente electo, lo recibió como tal en la oficina oval y justo, como estoy diciendo, antes de salir del poder, puso la recompensa de 25 millones, que es la recompensa más alta. Las otras personas, 4 personas que habían tenido recompensa de 25 millones, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos las liquidó. Entonces, las recompensas tienen razón y tienen consecuencias, tienen fundamento. Estamos enfrentando, como dije anteriormente, un modelo absolutamente inédito, sobre todo en el mundo occidental, en que un gobierno es capturado por una banda criminal. ¿Cuál es el mecanismo? Ya esto, mira, se ha negociado bajo todos los esquemas y se han burlado. Se roba una elección que perdieron por paliza y no les queda más remedio que, para sostenerse el poder, aumentar los crímenes de lesa humanidad y aumentar toda la serie de otros crímenes con el que financian su mantenimiento en el poder. Esto de tener barcos, desde hace años, desde que empezó el gobierno interino, el gobierno interino, la Asamblea Nacional del 2015, ha autorizado que la Guardia Costera Americana aborde barcos con banderas venezolanas, detenga los cargamentos, quite. Pero en el negocio de narcotráfico siempre está contemplado la pérdida de un porcentaje de los cargamentos. Entonces, esto es inefectivo, como dice Marco Rubio. O sea, esto de parar a unos tipos que están empeñados en financiarse a través del narcotráfico no funciona. Se le ha advertido de todas las formas y yo creo que no entender, y la mayoría está entendiendo, el régimen le está costando entender que se acabó el juego, se acabó la impunidad y si tenían un costo de salida alto, ¿okay?, y lo que pedían para salir nadie se lo iba a dar, que era impunidad, preservar cantidad de dinero, nadie se lo iba a dar. Lo que está pasando hoy en día es muy sencillo. Se le está aumentando el costo de permanencia. Eso es lo que estamos viendo. Es cómo se le aumenta el costo de la permanencia a unos narcotraficantes que, habiéndose apoderado de un país, se atornillan al poder por el miedo de perder el poder, las consecuencias de perder el poder. Pero cuando balanceas los costos de salida con los costos de permanencia, lo que se busca es que se quiebre el régimen o que se rindan. Pero te aseguro que si eso no ocurre, el régimen va a caer de todos modos. Y Pedro Mario, hay quienes están analizando que mientras Richard Grenell hace este papel de poli bueno, de conversar, de tratar a Maduro como, bueno, como un jefe de Estado, por otro lado está la presión y que es una estrategia combinada. ¿Eso usted lo ve así? Es decir, ¿Richard Grenell sí sigue jugando un papel o es la visión de Marco Rubio, el secretario de Estado, diciendo que estos criminales solo entienden la presión y la presión de la fuerza? Aquí todo el mundo, yo creo que la equivocación es: Donald Trump, en el primer periodo y en el primer periodo no tenía a Marco Rubio de secretario de Estado. Y le dedicó muchísimo tiempo al tema de Venezuela, lo puso como una de sus prioridades. ¿Okay? Que no tuvo el resultado que se esperaba es otra cosa. O sea, que la presión no se aplicó de la forma correcta, pero después la negociación de Biden tampoco funcionó. Entonces, aquí el que está dirigiendo todo esto es el presidente de los Estados Unidos, que le pidió al Departamento de Guerra unas opciones y el jefe del alto mando militar, el general Kane, se las dio. Y todo lo que está ocurriendo es en coordinación entre el presidente, el secretario de Guerra y el general Kane. Obviamente, Marco Rubio, que tiene 2 sombreros como consejero nacional de seguridad y secretario de Estado, está involucrado. Grenell es una aberración del sistema. Para entender quién es Grenell, hay que entender cómo terminó siendo enviado especial. Grenell es una figura de MAGA, muy asociado a la familia Trump, que quería ser secretario de Estado, no le dieron el cargo, se dedicó a despotricar sobre Marco Rubio. Para aplacarlo, el presidente le dio el cargo de enviado especial, se metió en un tema
de Venezuela, que no conocía nada, opina sin saber de nada, tiene hoy en día la opinión de que las Fuerzas Armadas no aceptarían a María Corina y a Edmundo, que Jorge Rodríguez sería un gran presidente y que simplemente esa es la solución para evitar problemas. ¿Quién lo convenció a él de eso cuando en su vida ha estado en Venezuela? No sabe nada de Venezuela. Es un tipo de un simplismo y de una falta de seriedad en todo lo que hace, que la pregunta es ¿por qué el presidente no lo quita? Y yo creo que no lo quita por vínculos pasados, por el rol que juega en el Kennedy Center en Washington, en el tema de la reconstrucción de la zona de Los Ángeles que se quemó, y porque por eso tiene relación con la primera dama, es muy amigo de ella, pero no ha pintado nada desde el principio, desde que salieron los rehenes, en una operación bastante chapucera, por cierto, de que ni siquiera sabía qué rehenes estaba sacando. Se montó gente en el avión que ni siquiera sabía quiénes eran. Nunca nada de lo que se ha hecho en Venezuela corresponde a lo que él ha abogado. Nada. Ahora, ¿quién está detrás de Granel? Definitivamente no es alguien que tiene el oído del presidente. Puede ser alguien que quiera tener el oído del presidente, pero la decisión que el presidente está tomando, y es 100% presidente, que coincida con lo que Marco Rubio quiera, pero el presidente lo comunica en cada vez que ha habido un hundimiento del barco. Él se refiere a su relación con el general Kane, que es el jefe de la Fuerza Militar de los Estados Unidos. Él no se refiere ni siquiera al comandante del Comando Sur. Esta es una operación en que el comandante en jefe, Donald Trump, está en combinación y en coordinación con el jefe superior de las Fuerzas Armadas, el general Dan Kane. Esto es una operación que el que piense que es una operación que se está usando el policía bueno y el policía malo no está entendiendo nada. Pero eso que usted dice, señor Burelli, es bien importante porque mantener a Richard Grenell en esta posición contrasta también con esa carta que le envió Nicolás Maduro al presidente Donald Trump. En ella, Nicolás Maduro excluye a Marco Rubio y precisamente prioriza a Richard Grenell como uno de los puentes que quiere habilitar nuevamente con la dictadura. Hay quienes aseguran que esto también busca mantener esa posibilidad de una salida negociada del poder de Nicolás Maduro. ¿Usted qué piensa de esa hipótesis? Jefferson. Primero, la carta es del 6 de septiembre. ¿Okay? Lo que pasa es que como se filtró, la filtró una agencia noticiosa, entonces el régimen en Caracas la publicó con una carta vergonzosa, mal escrita. Pareciera una carta que alguien escribió en inglés y alguien la tradujo mal al español. Y en el fondo hace quedar muy mal a Grenell. Y sobre todo cuando la vocera de la Casa Blanca dice que es una carta ridícula, llena de mentiras, y los reportes que uno tiene es que lo que produjo fue carcajadas el 6 de septiembre cuando llegó, y hoy el presidente dice lo que dice Naciones Unidas, es obvio que ese esquema no va. Por ahí no va la salida. O sea, Grenell no tiene ningún papel cuando fue a Paraguay y lo que planteó, eso no tiene nada que ver. Ahora, ¿quién está detrás de esta complicación y por qué el presidente no despide a alguien que no tiene ninguna capacidad y ha demostrado una parcialidad absoluta y que va en contra de lo que es la política de los Estados Unidos? Eso no va a llegar a ningún lado. Es decir, ¿tú crees que después de haber dicho que vas a acabar con todos los carteles, ponerle 50 millones, tú vas a llegar a una negociación de coexistencia con Jorge Rodríguez, con Delcy Rodríguez? Pero por Dios, esas dos personas son lo que mantienen a Maduro vivo. Son parte integral del mecanismo de represión y de la estructura corrupta del gobierno de Venezuela. Delcy Rodríguez es la vicepresidenta de un gobierno que está usurpando el poder, de un gobierno de facto. El señor Jorge Rodríguez es presidente de una asamblea que nadie reconoce. Es decir, ¿qué capacidad de locura tiene que tener el señor Grenell o con quién se habrá asociado para plantear algo tan absurdo? Ese es el problema. Lo que pasa es que yo creo que la relación histórica de Grenell con Trump hace imposible que Trump lo humille votándolo, pero lo humilla todos los días y lo ha humillado prácticamente todos los días, desde que se mandaron a los presos a El Salvador, desde que se quitó la licencia Chevron, el tipo de licencia que se montó, todo. Pero Grenell pasa 24 horas al día conspirando contra Marco Rubio porque él siente que ese era el puesto que el presidente le había ofrecido a él y después no se lo dio. Entonces es un problema secundario. Lo que estamos viendo
lo que estamos viendo y lo que va escalando día a día y lo que se transmite por las vocerías correctas de los Estados Unidos, lo que acabas de oír en Naciones Unidas, no tiene nada que ver con Grenell y ridiculiza a Grenell. Inclusive, es muy divertido. La experiencia de Grenell original fue como vocero de la delegación de Estados Unidos en las Naciones Unidas, y lo que tiene que haber oído él del presidente, cómo se expresó sobre Nicolás Maduro, es totalmente contrario, lo deja a él en ridículo. En ridículo, y es que Trump no desaprovecha oportunidad precisamente para eso. Mire que de manera simultánea a esta reacción de la Casa Blanca, y eso se los mostramos a los televidentes, a esa carta que escribió Maduro con ese sorpresivo pues tono conciliador, el presidente Trump se burló de los ejercicios militares de la denominada milicia bolivariana convocada por el régimen de Venezuela. Esos civiles que entrenan, dice Maduro, ante las amenazas que representa Estados Unidos, y según la dictadura participan todos esos combatientes que lo hacen con orgullo, y se trata de adultos mayores, mujeres cuyas condiciones físicas no son las mejores, que están con obesidad, en esas aparentes maniobras de fuerza y manejo de armas que obviamente se nota que no están listos. Y Trump publicó uno de esos videos que han sido difundidos, de esos muy particulares ejercicios, acompañado de un mensaje con mucho sarcasmo. Top Secret. Hemos sorprendido a la milicia venezolana entrenando una amenaza muy grave. Pero Mario Burel, ¿y esto qué significa? Que el propio presidente de los Estados Unidos pues se mofe, se ría, se burle del dictador criminal y ahora considerado narcoterrorista ya de frente por los Estados Unidos. Claudia, aquí hay dos tragedias. Una es que Venezuela esté en manos de unos narcotraficantes y ya no haya ninguna duda. Y prepárate, porque a medida que vayan escalando, van a soltar más información sobre lo que tienen. Antes de arrestarlo, al arrestarlos, o antes de liquidarlos, o después de liquidarlos, toda la información va a salir. Y yo creo que muy poca gente va a llorar si Diosdado Cabello deja de existir, si Nicolás Maduro termina de repente, milagrosamente, en un tribunal en el sur de Florida. Muy poca gente va a llorar. Y cuando se sepa la información va a ser menos. Pero la tristeza es la manipulación que le están haciendo al pueblo venezolano. Después de hambriarlo, humillarlo, ahora lo humillan y hacen del ridículo. Entendamos una cosa. El gobierno de Irán, el gobierno de la República Islámica de Irán, aunque está gobernado por una teocracia que parece del siglo XIV, tenía capacidad de desarrollar armas nucleares, tenía el conocimiento, los científicos lo estaban haciendo, violaron sanciones para hacerlo, mantiene su aparato petrolero operando, mantiene sus refinerías operando a pesar de las sanciones, etc. Venezuela no tiene nada. 1.5 trillones o más de dólares de ingresos petroleros, más una infinidad de ingresos por narcotráfico, infinidad de ingresos por oro ilegal, y no hay nada. Lo único que esta gente ha hecho es una serie de plantas para producir cocaína, que son del Estado, que están distribuidas por todo el país, unas pequeñas plantas, de donde producen cocaína de muy buena calidad. Eso es todo lo que es Venezuela. Ahí no hay fuerza armada, ahí no hay armamento, ahí no hay apresto operativo. Yo quisiera que la gente se sentara un momento y entendiera qué es lo que está enfrentando Venezuela hoy en día. Al ejército más poderoso del mundo, que tomó la decisión, está respondiendo a las órdenes del comandante en jefe de ese ejército, de apoyar a los venezolanos a recuperar su libertad. Y nosotros los venezolanos lo que tenemos que estar agradecidos, porque lo que estamos enfrentando, que es único, es muy complicado desde el punto de vista criminal. Estos señores han sido guapos y apoyados, enfrentando, como te decía anteriormente, a un país desarmado, y por primera vez están enfrentando al primer ejército del mundo. Si uno ve la destrucción de la batería antimisiles que tenía Irán, que le vendió Rusia, la destruyó Israel en 2 días. Venezuela tiene 3 operativas. O sea, el otro día sacaron unos tanques. Y cuando la primera guerra en el 91 en Irak, destruyeron 1000 de esos tanques en 2 días. Las Fuerzas Armadas Americanas que existían con el equipo que existía en esa época. ¿Okay? Entonces yo no sé
que es el juego que estos perversos están jugando de tratar de crear que esto... Por otro lado, tiene gente como Juan González que escribe y dice, si los Estados Unidos se meten, todos los que quieren combatir contra los Estados Unidos se van a ir a Venezuela a combatir. ¡Qué locura está diciendo este señor! ¡Qué irresponsabilidad! Nadie va a venir a apoyar a Maduro cuando tiene la increíble incompetencia que tiene una Fuerza Armada que no sirve para nada y tiene al ejército más poderoso del mundo que está a punto de demostrar cómo pueden cumplir sus objetivos militares, políticos, sin poner a riesgo a un solo miembro de la Fuerza Armada. Lo que ellos van a hacer en Venezuela es dentro de una nueva teoría militar en que van a demostrar que no necesitas boots on the ground, es decir, botas, e invadir para lograr su objetivo. Yo te aseguro, y le aseguro a tu audiencia, que van a ver algo que no se imaginan, y por eso es que la vergüenza de contratar a viejitos como milicianos, y este show que están montando es absurdo, es un insulto y demuestra el nivel de desesperación que tienen y que están tratando de engañar realmente es al pueblo de Venezuela. Es decir, los Estados Unidos lo que está haciendo es riéndose de esto y preocupándose del nivel de imbecilidad de estos tipos porque, en cierto modo, es más fácil blanco todavía de lo que ellos se imaginaban. Claro, vamos a hacer un pequeño corte a comerciales y cuando volvamos, seguiremos hablando además de otros temas que también muestran esa tremenda soledad de Nicolás Maduro, el considerado narcoterrorista que tiene en su cabeza 50 millones de dólares para que alguien lo entregue. ¿Cómo le cierran el canal de YouTube después de una demanda por usurpación de la presidencia? Además, toda esa información que dan sobre supuestos militares ya en desbandada o que están entregando información y el hecho de que la misma Asamblea General le den el espacio a Edmundo González y a María Corina Machado. Ya regresamos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en este programa La Noche. Al rechazo de la carta en la que el dictador Nicolás Maduro clama por un diálogo al presidente Donald Trump y a la burla de los polémicos ejercicios de la milicia que veíamos en la primera parte del programa, se sumó ahora otro episodio de afectación directa al régimen. La red de YouTube eliminó el canal oficial de Nicolás Maduro. El cierre del canal se dio luego de una denuncia del medio Guarimba Digital que argumentó que esta plataforma usada por Maduro es un espacio de usurpación de la presidencia de Venezuela. Esta página no está disponible. Disculpa las molestias. Prueba a realizar otra búsqueda. Y seguimos así, haciendo la lista aquí en el programa de la noche con el análisis de Pedro Mario Burelli sobre todos esos acontecimientos, hechos, circunstancias que demuestran el acorralamiento, el cerco alrededor de Nicolás Maduro, cómo está absolutamente solitario, cómo está desesperado, lleno de nerviosismo, y otra de esas situaciones es la de la creciente presión de información sobre supuestas desbandadas militares. El fin de semana el ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino, negó deserciones en el ejército venezolano un día después de que circularan versiones en redes sociales sobre la presunta huida del general Pedro Rafael Suárez Caballero, alto oficial de la aviación militar bolivariana. López apareció en un video junto a dos militares, uno de los cuales se presentó como el general Suárez Caballero. El ministro de la Defensa del régimen también negó la deserción del general Binder Javier Villegas Ramos, conocido por haber sido piloto personal de Maduro. Y los rumores de la supuesta deserción de Villegas crecieron después de una publicación del ex subsecretario para el financiamiento del terrorismo en el Departamento del Tesoro, Marshall Billingsley, quien divulgó una foto del general Binder felicitándole por su cumpleaños. Pedro Mario Burelli, todos estos mensajes sobre las fuerzas militares, sobre si deserciones, sobre si se están entregando, el que supuestamente se fue a Trinidad y Tobago, en medio, de todas maneras, de una represión brutal en contra de los militares. Dentro de los prisioneros políticos hay 170 militares y sabemos que están bajo condiciones terribles, bajo tortura permanente. ¿Qué posibilidades hay de que estos militares realmente tengan opción de dar la información, de entregarlo o de rebelarse?
a pesar de esta condición tan difícil que enfrentan todos los días sobre la presión, la tortura, la contrainteligencia cubana? ¿Qué opciones hay? Mira, los militares tienen dos problemas. Uno, que por diseño, después del 11 de abril del 2002, Chávez, a través de modificaciones del reglamento interno y de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, creó una cantidad de condiciones para fraccionar el liderazgo y dividir el liderazgo militar, por lo cual la estructura no es monolítica, no es vertical, no es piramidal. Nadie en las Fuerzas Armadas tiene la certeza que si da una orden, alguien se lo va a cumplir. Y estoy hablando de un capitán que tiene un pelotón, hasta un mayor que está manejando una compañía, a un general que esté manejando una SODI y una REDI, o inclusive al señor general en jefe, Hernández Lares, que es el jefe operativo de las Fuerzas Armadas. Ellos no saben quién los va a obedecer. Y si tú no sabes quién te va a obedecer, nadie va a dar una orden. Un militar está entrenado para lidiar con uno o dos que se sublevan, pero si tú das una orden y el 40, 50% del componente mira para el otro lado, esa es la última orden que va a dar. Entonces la Fuerza Armada está paralizada. Esa parálisis la gente lo interpreta que es apoyo a Maduro. No, es la disfuncionalidad de la Fuerza Armada. Esa disfuncionalidad la hace operativa en el momento de defender. Lamentablemente también la hace bastante nula para defender a la población, pero es un ente que es parte del problema cuando debería ser parte de la solución. Permitieron convertirse la cúpula corrupta de la Fuerza Armada, que la Fuerza Armada sea una parte integral del problema. Ahora, tú no vas a ver la disidencia que va a salir un general, un teniente coronel a hablar porque el costo es muy alto. Lo que sí está ocurriendo, y eso sí se está midiendo, y eso lo están midiendo las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, es la cantidad de gente que está mandando señales. El problema, justamente porque está fracturada la estructura, te manda señales personas que cuando tú le preguntas, ¿y usted comanda qué? Al final no, es él, su mujer y su hijo que se quieren ir y están buscando garantías para poder salir y ofrecen contar cosas si lo sacan del país. Entonces, esa fragmentación está ocurriendo, es muy difícil que la veas, esto como una procesión que va por debajo, porque la consecuencia de que haya disidencia física pública en Venezuela es que termines en un calabozo del DGC. Entonces, hay que entender bastante bien lo que está pasando en la Fuerza Armada, ¿okay? Y no equivocarse. Maduro es detestado por la Fuerza Armada, inclusive por algunos que se dicen chavistas, pero son antimaduristas. Por eso es que hay un aparato represivo. Por eso es que Cuba se ha enfocado en asegurarse que no haya una sublevación militar a través de intervenirle en las comunicaciones, la vida. ¿Y eso qué hace, Uri? Que la gente le tenga muchísima más rabia a Cuba y muchísima más rabia a Maduro. El peligro de las Fuerzas Armadas es que en el momento que caiga, la venganza de ser hombres y mujeres que están armados, pero que han sido humillados, es que traten de cobrar venganza con la estructura de arriba que los ha oprimido, que ha apresado y torturado a sus amigos. Ahí es uno de los grandes peligros, porque cuando vimos en las elecciones, ¿qué vimos? A unas Fuerzas Armadas y a una familia de las Fuerzas Armadas que votaron igual que el resto del país. No hay real división entre el verdadero militar y la población civil. Lo que pasa es que hay una cúpula que han dejado enriquecer, como Padrino, como Hernández Lares, como una cuerda de otros que se han dedicado a robar u otros que se han dedicado a torturar, para los cuales la salida del poder es la pérdida de todo. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. En las conclusiones de este informe, la misión denuncia que de las 25 muertes en protestas ocurridas entre el 29 y el 30 de julio del año 2024, los cuerpos de seguridad estuvieron involucrados en al menos 12 de estos casos. Los investigadores de la ONU documentaron también la muerte bajo custodia de la dictadura madurista de 5 personas detenidas durante las manifestaciones. Y algo brutal, horrible, que lo hemos aquí denunciado en el programa de la noche. El informe lo revela, al menos 220 niños y niñas con edades entre 13 y 17 años fueron detenidos en esa práctica sistemática de represión que siguió a las elecciones del 28 de julio de 2024.
La misión ha seguido documentando casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes a través de amenazas, golpes con objetos contundentes, descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo, incluidos los genitales, o asfixia con bolsas plásticas, entre otros. Estos métodos han sido empleados contra los detenidos durante sus interrogatorios o como castigo por su afiliación política a la oposición, sea real o percibida. La misión ha documentado además otras formas de castigos en los centros de detención que constituyen tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, como el encierro en celdas de aislamiento, en algunos casos tan pequeñas como de 1 metro cuadrado. En otros casos se mantenía suspendidos a los detenidos por las muñecas mientras eran golpeados. Las condiciones de detención en centros como Tocorón, Tocollito, Rodeo 1 o La Crisálida pueden alcanzar el umbral de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pedro Mario Burelli, encontramos unas cifras escabrosas que presenta este informe de toda la violencia postelectoral que se ha dado luego del 28 de julio de 2024. ¿Hasta dónde cree usted que todas estas acciones que está ejecutando Donald Trump, inclusive ese operativo militar en el Caribe Sur, están deteniendo esta ola de represión, este tipo de persecuciones que ha venido ejecutando Nicolás Maduro desde el pasado 28 de julio para mantenerse en el poder y que quedan en evidencia en este informe? Mira, yo creo que es muy importante que la audiencia entienda que este informe es el último informe, pero este es el 5º informe de la misión de determinación de los hechos. Frente a la Corte Penal Internacional está el caso Venezuela 1, que se enfoca en los crímenes de lesa humanidad que se cometieron a partir de las protestas de 2014 hasta el 2017. Es decir, todo esto es un continuum. Y al no tomar ninguna acción, la Corte Penal Internacional, al no ordenar el arresto, en el fondo está siendo cómplice. Porque quienes están haciendo hoy las violaciones de derechos humanos son las que lo estaban haciendo en el 2014. Cuando Maduro se presenta y los alinea a todos, se toma una foto con el coronel Gramco, con el señor Cabello, con toda la estructura de mando de esta estructura, es lo que está diciendo, a mí no me importa, porque yo me quedo solamente porque estoy dispuesto a hacer. La pregunta tuya te la respondo de una forma. La desaparición reciente de una serie de presos políticos seguramente tiene que ver para que los quieren llevar a algún sitio para que si llega un momento duro, ellos puedan utilizarlos verdaderamente como rehenes. Es el secuestrador que está en el banco y divide a los secuestrados y lleva unos cuantos y dice, los rodea de bombas y dice, si se tratan de meter aquí y no me dan lo que yo quiero, vuelo la sala de conferencia donde están este grupo de rehenes. Eso es lo que están haciendo. Es decir, que hay un grupo de sociópatas que trabajan, reciben órdenes de Nicolás Maduro, de Cilia Flores, de Cabello, de Delcy y Jorge Rodríguez, que llevan muchos años de impunidad y que son indispensables para el régimen, porque todo régimen autoritario necesita sicarios, necesita sociópatas, necesita secuestradores, necesita asesinos. Y esos siguen impunes porque no existe, como dijo la misión ayer, no parece existir algún organismo internacional que pueda ponerle freno a esta organización. Pues don Pedro Mario Burelli, presidente del Comité Asesor de Latin American Leadership de la Universidad Georgetown, muchísimas gracias por habernos acompañado a hacer este profundo análisis, contando cada uno de esos hechos de las últimas horas que han presionado a Nicolás Maduro como nunca antes y que ojalá esto termine con su salida, por supuesto, porque eso es lo que quiere la comunidad democrática de la región y del mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Fantástico haber hablado con Pedro Mario Burelli y las voces del presidente legítimamente electo de Venezuela y de la gran líder María Corina Machado también fueron escuchadas ahí en el pleno de la Asamblea de las Naciones Unidas número 80. Esto también es muy simbólico y dice muchísimo. Escuchen. La vinculación entre política y crimen organizado es un mal que afecta a toda América Latina, pero que en Venezuela ha adquirido su máxima expresión. Nuestra sociedad entera es víctima de la extorsión de una organización criminal que se ha apoderado de nuestras instituciones, recursos y territorio.
restablecer en Venezuela la soberanía popular ejercida con toda claridad el 28 de julio del 2024 y acreditada por las actas de votación que hoy custodia el Banco Central de Panamá y que fue violentamente usurpada por Nicolás Maduro. De esta manera hemos llegado a la parte final de este programa a la noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que sigan visitando nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en redes sociales en las cuentas que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. No olviden que la noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Claudia, una feliz noche para ti y por supuesto para todos nuestros televidentes. Gracias, Jefferson. Hasta la próxima emisión.